eh, esto que les voy a compartir tiene que ver con lo que la Biblia representa para nosotros y para las demás personas en el mundo, y legitimar un poco a través de la misma palabra lo que el significado que tiene. Y voy a leer un texto para partir que está en Juan 5:39 y dice: escudriñad las escrituras porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Eh, Estaba leyendo algo en internet hoy día, y referente un poco a los instructivos de las empresas, y encontré algo que me pareció interesante y se los voy a compartir. Dice: la importancia de los manuales y los instructivos. Muchas empresas, cuando empiezan a operar, consideran que las herramientas administrativas como medios de comunicación no son importantes para su buen funcionamiento. Sin embargo, los expertos opinan lo contrario. Los manuales son un instrumento importante en la administración, pues persiguen la mayor eficiencia y eficacia en la ejecución del trabajo asignado al personal para alcanzar los objetivos de cualquier empresa, así como la de las unidades administrativas que lo constituyen. En esencia, los manuales representan un medio de comunicación de las decisiones de la administración concernientes a políticas, organización y procedimientos. Este, Esto que acabo de leer fue escrito por Marlene Martín Torres, que es una docente del Programa Educativo de Administración y Evaluación de Proyectos e Ingeniería en Desarrollo Empresarial de Proyectos Sustentables, y aparece en internet en una revista que se llama la revista Milenio. ¿Qué tiene que ver esto con la Biblia? Se podrá preguntar alguno de ustedes. Bueno, tiene mucho que ver. La Biblia es la palabra de Dios y en forma práctica es un manual de instrucción con el cual podemos vivir de la forma que el Señor desea, dándonos todo tipo de ejemplos, pautas, garantías, visión, seguridad y muchas otras. Eh, para legitimar un poco la palabra de Dios, escogí algo que se llama la veracidad de la palabra. Comprobemos la veracidad de la palabra de Dios. Tal como vemos en nuestro entorno, las palabras escritas en la Biblia se van haciendo cada vez más verídicas con el correr de los años. Uno de los parámetros lógicos para probar la veracidad de las escrituras son las profecías, que son relatos bíblicos que anuncian lo que ocurriría con posterioridad. Una de las primeras profecías bíblicas cumplidas nos habla de la crucifixión de Cristo y se encuentra en el siguiente pasaje. Algo para introducir esto, es Dios confrontando en este versículo a la serpiente, que representa a Satanás, y a la mujer por haber participado en el pecado de desobediencia en el huerto del Edén. Y está en Génesis 3:15 y dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Dios le está hablando a Satanás, representado por la serpiente, y diciéndole que su simiente, o sea, cada ser y huésped que proviene o sirve a Satanás, se constituirá en un enemigo de Dios, y también será derrotada por la simiente de la mujer, en este caso Cristo el Señor. Él es quien pondrá su pie sobre la cabeza de Satanás. Algo que entendía que un poco acerca de poner el pie sobre la cabeza de Satanás como serpiente, y me llamó la atención. Por ejemplo, la única forma de inmovilizar a una serpiente es agarrarla por la cabeza, hablando analógicamente. Y este hecho ocurrió en la cruz del Calvario muchos años después, 4000 años aproximadamente. Este es un primer ejemplo de veracidad de la Biblia y cómo esta palabra se cumple. Recordemos que estamos analizando la veracidad de la Escritura. Quiero hablar solo de un par de profecías bíblicas que hablan de Cristo, aunque hay otras más y otras que hablan de cosas paralelas, pero que convergen finalmente en el plan de Dios, que es Cristo Jesús como centro de todo. El profeta Isaías, por ejemplo, es un referente muy intenso en cuanto a profecía acerca de nuestro Señor. Él vivió 700 años antes de Cristo. Y uno de los pasajes que más me conmueve al leerlo es Isaías 53. Pero por tiempo no leeré solamente algunos versículos. Dice
uno de los versículos, el versículo 4 dice, del Isaías 53, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Sin duda este pasaje bíblico es una de las profecías más detalladas acerca de lo que le tocó padecer a nuestro Señor en la cruz del Calvario. Es más extenso el texto, pero por tiempo solo serán estos versículos. Esta otra profecía escrita en la Biblia y que se cumplió casi 750 años después. Aún así, hay personas que cuestionan la palabra de Dios y la toman solo como un libro más, incluso poniendo en duda abiertamente muchos de los pasajes que están en la historia del pueblo hebreo, como la salida de Egipto a través del Mar Rojo. Otros dicen que el libro de Job es una parábola, y así muchos comentarios que tienen por objetivo desacreditar la palabra de Dios. También hay gente del ámbito religioso que opina acerca de la Biblia diciendo que es un libro más y no la palabra de Dios. Personalmente me tocó compartirle a Cristo a un amigo que es católico. Y esto fue hace poco, hace como un mes. Y él me comentaba acerca de una persona que lo dirigía en su diócesis y le decía que el Génesis era un libro del cual se debía tomar en cuenta algunas cosas solamente, haciendo alusión a la poca veracidad del texto mismo. En lo personal, cuando leo la palabra de Dios, más me doy cuenta de la veracidad de esta, porque cada palabra que está escrita se va haciendo cada vez más evidente en mi vida. Sin duda, como dice el texto bíblico tenemos la palabra más segura. Como, mire, vayamos al texto que nos dice esto. Está en segunda de Pedro, capítulo 1, del 19 al 21. Y dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en un lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Y el 21 dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Este pasaje bíblico nos enseña que es la misma palabra la que nos da la claridad para tomar buenas decisiones y que debemos tenerla siempre presente para que podamos avanzar con seguridad. Nos preguntamos, poniéndonos de forma incrédula, ¿es realmente la palabra de Dios? ¿O alguien le escribió algo que se le vino a la mente? El texto nos responde en el versículo 20 y 21, que cada persona que escribió en la Biblia no lo hizo de acuerdo a su propio razonamiento, por lo cual ya no sería la palabra de Dios, sino que el mismo Espíritu del Señor es quien puso en el corazón de estos hombres de Dios la intención y el razonamiento divino para poder escribir. El texto lo llama inspiración divina. Otro aspecto que vemos a continuación es la esencia misma de la palabra, siguiendo con darle veracidad a lo que significa la Sagrada Escritura. La palabra contiene vida. Hebreos 14:12 nos dice lo siguiente, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Sin duda que la palabra de Dios produce un cambio en el corazón de la gente. La palabra en sí misma, al ser sembrada, no vuelve vacía a Dios. Como dice la palabra en el libro de Isaías, capítulo 55:11. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sin haber realizado lo que deseo y logrado el propósito para el cual la envié. Aun cuando hay algunos que la rechacen, no podrán evitar que penetre en sus corazones. Un ejemplo de la dureza del corazón al recibir esta palabra la encontramos en el siguiente texto bíblico que se encuentra en el Evangelio de San Juan, capítulo 6. Dice, bueno, voy a resumir los primeros versículos para no alargarme mucho. Dice, resumiendo un poco este texto, el Señor, hablando en la sinagoga a los judíos, les explica que Él es el pan que descendió del cielo y hace alusión al maná que comieron sus antepasados en el desierto, pero murieron, y que es necesario que coman su carne y beban su sangre, porque esta es verdadera comida. Pero los judíos estaban tan consternados al escuchar esto que de la boca de Jesús, que murmuraban entre sí y cuestionaban lo que Él decía.
porque no entendían que Él era el pan de vida. Y leyendo el texto en sí, desde el versículo 66 dice, palabra de vida eterna. Al oírla, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Pues qué si vierais al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quiénes lo había de entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. El Señor interroga a sus discípulos diciéndoles si esta palabra los agrede y los confronta de manera que ellos no entienden que Él es Dios. Como dice el texto, ¿y qué si subo al mismo lugar de donde estaba? Y le dicen, mis palabras son vida. Es Jesús mismo respaldando lo que es su palabra en sí. O sea, toda la palabra que sale de la boca de Dios es vida. Y el versículo 67 que dice, Jesús les dice si ellos también se quieren ir y dejarlo. Pero Pedro alza la voz y le dice sabiamente, ¿dónde vamos a encontrar vida en otra parte si tus palabras son la vida eterna? En resumen, acerca de esto, para terminar, dice, tenemos la veracidad de la Biblia aprobada por las profecías cumplidas. Tenemos la palabra que tiene vida en sí misma. Y algo relevante para nosotros, tenemos la palabra de Dios a la mano cada día en la Biblia. La palabra de Dios es Cristo Jesús. Él es la palabra inspirada de Dios para que comamos de ella y vivamos. Como dice el texto bíblico, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Porque esta palabra es nuestro alimento espiritual. Y sin este alimento nos volveremos anoréxicos y nuestra vida estará más cerca de la muerte que de la vida. Por eso es necesario leer su palabra cada día, tal como la oración, que también se sustenta en su palabra. Porque ¿qué podremos hablarle al Señor si no es en su propio lenguaje? Cuando leemos la palabra nos hacemos sabios, porque la palabra del Señor nos habla de Dios. Conocemos su carácter, su forma de pensar, lo que Él es en su esencia, y algo más poderoso que no contiene ningún otro libro inspirado por el ser humano es que es una palabra viva. Tal vez si tuviésemos ojos espirituales podríamos sentir y ver la vida de esta palabra en sí misma, pero ahora leemos y la ponemos en acción en nuestras vidas. Pero llegará un tiempo en que veremos todo a cara descubierta y todas las cosas nos serán reveladas. Eso les quería compartir esta noche, hermanos. Oremos por esta palabra. Padre, te doy gracias, Señor, por la inspiración que tú pusiste en hombres de Dios, Señor, para comunicarnos el Evangelio, Señor, a través de la Sagrada Escritura, Señor. Y te doy gracias, Señor, por el Espíritu Santo que nos fue dado, que habita en nuestros corazones, Señor, que nos ayuda a entender cada día más, Señor, lo que tú nos quieres decir a través de tu palabra, Señor. Gracias te doy, Señor, por este mensaje y te pido, Dios Todopoderoso, que pongamos en práctica cada día lo que tú nos ordenas, Señor, que es lo más importante para nosotros, Señor, tu palabra. En el nombre de Jesús, Señor, muchas gracias, Señor. Amén. Amén. Muchas gracias, hermano. Quisiera pedir a nuestro pastor que se desmutee para que pueda complementar o comentar la palabra, pastor. Hace un rato atrás estaba hablando con Carlos Cabeza del grupo Los Jaivas. Me había llamado para invitarme a una reunión este día sábado en la casa de uno de los integrantes de Literatura con Propósito, que tiene parcela en Hospital, donde habitualmente nos juntamos. Y siempre cuando vamos a la casa de él, hacemos asado, terminamos con un momento muy grato.
Y bueno, él me estaba llamando para invitarme para participar de esta reunión porque la reunión, más que comer asado, tenía un objetivo particular y era bautizar a un muchacho que era de la primera línea hasta hace un par de meses atrás en las protestas sociales que hay en nuestro país y que se están dando casi todas las semanas. Él, de hecho, todavía pertenece al Partido Comunista, porque es miembro del Partido Comunista. Y sin embargo, se va a bautizar porque reconoce que Cristo es realmente el que ha transformado su vida y que esta transformación surgió como resultado de lo que ocurría en los momentos más álgidos y difíciles, cuando estaban en las peleas ahí en la Plaza Dignidad, cuando él estaba muchas veces con piedra en las manos, luchando en contra de la policía. Él estaba escuchando una voz siempre interior que le decía: no te quiero aquí, yo soy superior a ti, yo te quiero que tú me sigas a mí. Yo soy Cristo, que te quiero salvar. Y para él era súper compleja la situación, porque no se sentía realmente claro en lo que le estaba ocurriendo. Y bueno, Carlos le conocía y Carlos comenzó a compartir el evangelio con él. Y el asunto es que este sábado él se bautiza para recibir a Cristo. Él es miembro del Partido Comunista en la Estación Central y es el encargado de todo el diseño comunicacional del Partido Comunista en esa zona. Entonces, él está viviendo el proceso de conversión en el sentido de que todavía no logra desafiliarse de cosas que ocupaban su zona de prioridad en su vida. Me pareció muy relevante lo que escuché, porque cuando en realidad la palabra de Dios nos habla, los compromisos que nosotros podamos tener con el mundo pierden vigor, pierden fortaleza e importancia, y surge una fe viva que nos capacita para ir en contra de las cosas que realmente nos han estado dominando y nos han hecho creer que realmente, siguiendo la filosofía de turno que el mundo en este instante está viviendo, nosotros vamos a encontrar los grados de libertad que pretendemos. Sin embargo, a medida que nos vamos involucrando, la decepción va surgiendo también de la mano y nos damos cuenta que es un mensaje que no tiene la fortaleza que el cristianismo tiene, porque el cristianismo no solamente da respuestas existenciales para hoy, para mañana, sino que para la eternidad. Jesús dijo claramente: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y era un ambiente corrosivo como el actual, un ambiente donde la muerte se está haciendo presente en todo momento y donde ya hay millones de personas muertas por el COVID y la situación no parece menguar ni aminorar su potencial en Europa y en otros lugares del mundo, incluido América Latina. Pensar en creer en algo que realmente tenga trascendencia existencial y también postrera es súper importante, porque el Partido Comunista puede ser una filosofía, ¿cierto?, que busca o tiene en sus fundamentos una visión de mejoramiento de lo que puede ser la injusticia social. Pero es un mensaje fuertemente cuestionado por otro sector de la sociedad. Y existen
serias discusiones entre lo legítimo que puede ser la posición del Partido Comunista o la posición de los grupos contrarios. Entonces, tenemos una batahola hoy día muy fuerte en nuestra cultura, que tiende a agudizarse más y más, y que nos hace darnos cuenta de que el mundo realmente está entrando en un cuello de botella, donde claramente queda de manifiesto la posibilidad de que podamos tener un serio conflicto social con niveles de violencia muy importantes. Entonces, la verdad, honestamente, entregar nuestra vida por causa de esa naturaleza, lo único que pueden hacer es terminar quitándonos la vida. Y si nos quitan la vida, ¿dónde vamos a ir? El Partido Comunista a mí no me da palabra de eternidad. Los partidos contrarios al Partido Comunista, ninguno de ellos me otorga una visión eterna de la vida. Y ocurre de que el Evangelio me habla claramente de que la vida acá, en este tiempo, por medio de la palabra, como la que mencionó Jorge en este instante, este es el tiempo en el que yo tengo que tomar una decisión con respecto a las Escrituras. ¿Son verdaderamente las Escrituras la palabra de Dios o no lo son? Frente a frente a esta interrogante, yo tengo que tomar una determinación. Aún más, entre nosotros mismos, tenemos que tomar una decisión. ¿Le creemos realmente a la Biblia y le otorgamos la autoridad que la Biblia dice tener? En este caso, ¿es revelación de Dios? ¿Es Dios hablándonos en primera persona a cada uno de nosotros? Entonces, este grupo tiene que tomar una determinación al respecto. Porque si creemos realmente que la Biblia es la palabra de Dios, entonces tenemos que sujetarnos a ella. Y eso significa que palabras como las de esta noche tienen y deben tener una amplia repercusión en nuestra vida, en la cosmovisión y en la vida cotidiana. Es decir, todo nuestro ser debe ser regido por el poder de la palabra de Dios. Y aunque tengamos, qué sé yo, visiones de la vida, perspectivas de la vida, aunque tengamos, qué sé yo, conceptos sobre cómo creemos que las cosas debiesen darse, todo eso debe ponerse bajo la autoridad del peso de la palabra, de la autoridad de la palabra. La Biblia dice que la palabra es como un martillo que golpea. Por lo tanto, nosotros tenemos que adjudicarle a la palabra ese peso que tiene. Y nosotros tenemos que definirnos, porque hoy día hay corrientes, hay fuertes corrientes de pensamiento al interior de la iglesia, donde hay gente que no solamente está pensando que Génesis es un libro con una cultura inexacta en términos de revelación, sino que la Biblia, en términos de conjunto, tiene serias equivocaciones, dicen algunos. Tiene serios puntos oscuros, dicen otros. Y así, objetivos diversos para tratar de quitarle el valor y la autoridad a las Escrituras. Entonces, les vuelvo a decir en esta noche, tenemos que tener una clara definición con respecto a la palabra de Dios. Cuando tomamos la Biblia, tenemos que darnos cuenta qué es lo que tenemos en nuestras manos. O tenemos la palabra de Dios, o es un libro común y corriente, como Baradit, o como Vargas Llosa, o como La Allende, o qué sé yo. Como cualquier escritor, o como una suma de escritores con criterios humanos atreviéndose a hablar en términos religiosos. Pero hay que definirse con respecto a las Escrituras. Para mí la Biblia es la palabra de Dios. Por lo tanto, para mí cuando la tomo, sé que estoy encontrándome con el verbo de Dios. Y la como porque sé
que es lo que me alimenta y me da vida. Y frente a eso es mi autoridad, y autoridad suprema por sobre cualquier otra cosa. Puedo de pronto tener reacciones frente a determinadas situaciones como Moisés, que me enloquezco frente a situaciones eventuales de injusticia humana, pero me sacudo rápidamente ante el peso de la palabra y me reordeno, porque es la palabra la que rige mi vida. Entonces, en una noche como esta, en que estamos escuchando el peso de la palabra, la gloria misma que la palabra tiene, debemos recordar el valor de nuestra decisión frente a la palabra y tomar una decisión. Y no podemos ser neutros en relación a este hecho, porque si somos neutros frente a la palabra de Dios, entonces nuestra fe se va a ir desmoronando por la vía de las circunstancias. Una circunstancia tras otra, y vamos a ir agregando. Es como una bola de nieve que viene avanzando y va creciendo en tamaño, y va a llegar un momento en que va a ser un rodado interior que va a arrastrar todo resquicio de fe, y vamos a terminar pensando igual que el resto de las personas, enrostrándonos, qué sé yo, desquiciándonos, amargándonos, y lo que es peor de todo, Dios ya no va a estar en nuestra vida. Entonces, es sumamente importante la reorganización espiritual en nuestras vidas, si hasta este instante he estado flirteando entre lo que es mundo versus la palabra de Dios. Debo tomar una decisión. Lo que es, por mi parte, estoy definido. La Biblia es la palabra de Dios. Padre, gracias te damos en esta noche por tu palabra. Padre, oro en el nombre de Jesús para que cada uno de los que estamos en este lugar podamos alinearnos detrás de este concepto santo y real, Dios, de que tu palabra es genuinamente tuya. Tú eres la palabra, Cristo. Y es a ti a quien queremos seguir. Como Pedro y los discípulos decían, Señor, ¿dónde podríamos ir y encontrar esta clase de palabra que tú tienes para darnos? Señor, ¿qué podríamos hacer en este mundo caído si no tuviésemos esta palabra? Gracias, Señor, por el peso de gloria depositado en tu palabra. Señor, que Isisa, Padre, pueda tener claras definiciones con respecto a la palabra. Y que podamos entender, Dios, que pasarán todas las cosas van a pasar, pero tu palabra va a permanecer. Y este hecho es maravilloso. Saber que estamos, Señor, en la palabra parados. Y van a venir los ríos y van a soplar los vientos, pero nuestra casa va a permanecer. Porque está apoyada en ti, Padre. Que la vida tuya permanezca en nosotros. Por Cristo Jesús oramos, Señor. Amén.